hay muchos temas, ciertamente, pero la reforma fiscal, que bueno, creo que ha sido una buena estrategia de la Presidencia de la República filtrar ese documento. Y digo estrategia porque no creo que haya sido una filtración inocente, creo que fue un globo de ensayo que tiró el Poder Ejecutivo, la Presidencia, el Gobierno Central, como una forma de ir posesionando la idea de la reforma, ya dándole fuerza, ya diciendo, mira, la reforma va y por dónde va, y haberla hecho esta propuesta muy por encima de lo que realmente, entiendo yo, será presentado, y muy por encima de lo que de sus verdaderas pretensiones y de lo que ellos saben que pudieran conseguir. Pero es buena estrategia porque ya se está viendo, los sectores se están movilizando, hay un efecto que se da entre todo el sector empresarial, que cada cual empieza a trincherarse en sus intereses, pero a entender que hasta dónde puede protegerse. Y ellos mismos van tratando de buscar una propuesta, aunque sea para el momento de las negociaciones, de, bueno, hasta dónde podemos ceder. Y para eso, pues, se tira todo el sedal para ver cuántos pescados podemos coger, pero sabemos que vamos a llevarnos 6, 7, 10 libras, y que más o menos qué pescado vamos a poder tomar, porque si hay alguien que está consciente de su realidad, es el Estado. Y si hay alguien que está consciente de cómo ha crecido el nivel de endeudamiento, es el Estado. Sin duda que lo que se ha planteado es una reforma tributaria, ni siquiera fiscal, porque realmente se refiere a los tributos, a los impuestos, una reforma impositiva, y no está pues proponiendo nada por el lado de la inversión del Estado ni de los gastos. Inversión que quedó muy por debajo de las posibilidades que tenía el Estado. Ellos dieron algunas excusas, que la curva de aprendizaje, la ley de compra y contrataciones, pero bueno, con esa ley de compra y contrataciones y sin estado de emergencia se ejecutaron presupuestos anteriores, y tal vez con más reticencia, porque si bien tenían mayoría congresual, que ya no fue la tal, ya en la última parte del periodo, pues tenía mucha resistencia en la población para todo lo que tomara el gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué no entiendo de este documento? Que se esté buscando una reforma, un consenso, conversar con los sectores políticos, porque así lo dijo el presidente del PRM, y una de los considerandos y de las motivaciones de la reforma es decir que, bueno, que si hay que llegar a esta reforma fiscal por la irresponsabilidad y mal manejo de la deuda que tuvo los gobiernos anteriores. Y de verdad no lo entiendo, porque si hay un gobierno que tiene una excusa válida para hacer esta reforma, es por el hecho de que le tocó la pandemia e inclusive más tiempo de pandemia, aunque relativamente menos incertidumbre que el gobierno pasado, el gobierno saliente. No entendí eso ahí, porque creo que casi todos los países tienen problemas de aumento de su deuda, es entendible. Y bueno, es una excusa que pudieron haber tomado. Pero bien, ya motivaron de esa forma, y con eso yo diría que motivaron la reacción del día de hoy del Partido de la Liberación Dominicana, y vendrán otras. Pero creo que ciertamente, y por eso no lo he leído en detalle, porque sé que ese no es el documento. El otro documento que están viendo los empresarios, y lo voy a dejar ahí, ese no es el mismo documento. Hay partes que sí, partes que no. Y por tanto creo que es un ejercicio como que, bueno, vamos todos a criticar, y después, bueno,
tú quieres 50 pesos, yo te doy 25, es más, coge 15 y dale 5 a tu hermanita, como el cuento que está ahí. Entonces, por eso hay algunos de esas propuestas que creo que no van a ir. Nuestro país tiene tiene una presión fiscal baja, es cierto, estuvo bajando después de 2019. Extrañamente, en el 2020, el 2021, aún con pandemia, subió unos decimales y hoy se coloca a 14.7, me decía un economista amigo, aunque la información que encontré oficial decía 14.05 para el 2019. Pero esa presión fiscal, señores, es con relación a todo el Producto Interno Bruto. Eso no está por clase social. O sea que posiblemente esta clase media, que es la que relativamente y proporcionalmente más impuesto paga, pueda tener un 16, hasta un 20% de presión tributaria con relación a sus ingresos de ellos como un conglomerado, entendiendo su PIB como toda la clase social, cosa difícil porque ustedes saben que hay movilidad y que la definición de clase social desde el punto de vista económico varía por muchos, de tiempo en tiempo, inclusive de nivel de crecimiento en crecimiento de un mismo país. Pero hay clases sociales donde inclusive pagando menos que su PIB, si lo entendiéramos como clase social toda, pero el nivel de impuesto que paga, de impuesto directo, es muy alto. No, porque ahí ellos no participan en el impuesto sobre la renta, porque no tienes renta. Entonces, aunque sea un 20%, pero es un 20% de impuesto directo que no puede evadir, porque son impuestos que son al consumo y del consumo más o menos necesario para ello. Me interesaría ver mucho la presión para que se entre al sistema tributario, esa madeja tan oscura, tan compleja y tan difícil, con muchos tributos que hacen muy difícil su administración y dificultan a la administración tributaria en mejorar su capacidad recaudatoria, y que otros países exhiben monotributo y demás, y esquemas muy simples, inclusive el de paga y la administración investiga de manera aleatoria, estilo el sistema que tienen aduana, para que la gente se anime. Mucha gente no se formaliza porque tiene miedo, porque sabe que inmediatamente empieza a formalizarse, vienen las presiones y las dificultades para entregar y poder justificar todos los gastos y sale perdiendo. Entonces es un sistema hostil. No va a ser agradable porque impuesto es impuesto, pero hay otros sistemas donde la administración tributaria tiene varias estrategias para incorporar a las personas de manera gradual. Nosotros tenemos una gran evasión en impuestos directos. Por eso le digo, no se hagan pensamiento de que aumentando los impuestos, porque el problema es la incapacidad de la administración tributaria de conseguir la tasa efectiva de tributación, y eso no se logra tan fácil. Eso es parte cultural. Nosotros hemos visto varios directores generales de impuestos internos que han tenido que luchar grandes batallas y han tenido que aguantar grandes presiones, porque este es un país de colindancia, de amistad y de contubernio, donde aquí inclusive el nivel de asociatividad es más allá de lo que la imaginación te cree. O sea, que hay gente que tú crees que no pudieran compartir en nada y resultan siendo socios. Y son socios, y han sido socios, y a su vez tienen socios comunes. Y hay verdaderas estructuras y verdaderos cárteles en el sentido de la definición del derecho comercial, que se mantienen durante años, inclusive pelean en el campo empresarial, en algunos temas donde confligen, pero en lo que son comunes van juntos. Entonces el sistema tributario es difícil, complejo, y el Estado, y por otra parte el fiscal, el Estado tiene que explicar un poco más qué ha hecho con todo lo que ha recibido, porque el aumento de la deuda es bastante grande
y no ha sido directamente o no se ha podido explicar que vaya directamente a los planes sociales ni al tema sanitario. Han tenido muchos préstamos y la inversión en infraestructura, la inversión en gasto de capital no va al mismo sentido. Y es difícil usted pedirle a un empresariado que está dentro de una pandemia tratando de luchar por reincorporarse y darse vigor, cuando usted como Estado sigue gastando y teniendo y presentando gastos superfluos. Cuando usted habla de que va a mejorar el gasto fiscal, pero no dice cuáles serían las exenciones que se estarían revisando. Cuando usted tiene que todas las leyes tenían un objetivo de rendimiento y de desarrollo, el que no se ha medido. No hay mecanismo de medición clara. Tenemos un Congreso que no hace su labor de contrapeso. Entonces no puede usted decir de manera aérea como si fuera un principio, cuando aquí hay reducción de tasas también, hay reducción de tasas y exención de ITEVI aquí a sectores donde no se está midiendo cuál es el impacto de esas exenciones, de esos incentivos, de esas exoneraciones, e inclusive hay sectores donde la aplicación de esa exoneración es muy desigual. Cuando hablemos de que vamos a revisarla, bueno, sí vamos a revisarla en el sector eléctrico, pero vamos a ver quiénes sí y quiénes no, y quiénes generan y a qué generan y cuáles de ellas están aportando al sistema o cuáles están inclusive vendiendo bajo PPA energía generada, exonerada de que para fines de aumento para su actividad productiva. Entonces hay muchos temas. El tema principal es la incapacidad fiscalizadora del Estado, controladora del Estado, y esa no se va a mejorar con aumento en la reforma tributaria. Yo quiero una administración más eficiente. Ese debe ser parte del pacto y no un principio, como está lleno de principio el pacto eléctrico. Y ciertamente se han logrado implementar muchas medidas de manera medalaganaria y discrecional del Estado, pero no por el propio imperio del pacto. Yo sé que estos temas que hablo no son tal vez muy populares ni muy entendibles, pero algunas personas que me escuchan sí entienden. La sostenibilidad fiscal va más allá de una reforma tributaria y menos de esa reforma tributaria. Implica muchas cosas.